Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que hayáis pasado un feliz día del padre y que la semana vaya genial. Como veis en el título, hoy vamos a hablar de un concepto nuevo que es el ciclo de pensamiento-sentimiento, que a todos nos influencia a diario y que a todos nos cambia nuestras vidas y marca muchas veces el rumbo de lo que hacemos a lo largo del día. Así que espero que sobre todo entendáis cómo funciona todo esto, porque si sois de ese estilo de persona que quiere cambiar su vida y que quiere empezar a través de meditaciones y a través de estas prácticas a utilizar su energía de una manera más eficiente a lo largo del día, entender esto es clave. Vale, ¿cómo se forma la personalidad humana? La personalidad humana, interpretada por su razón, se define en tres parámetros principales: cómo piensa, cómo actúa y cómo siente una persona. Si tú estudias cada uno de esos parámetros en un ser humano, posiblemente entiendas su personalidad. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el cerebro, a lo largo del tiempo, siempre ha desarrollado lo que le llaman la coherencia pragmática o coherencia intelectual, que es cualquier idea que tú tengas, vas a intentar reforzarla y desencadenar todas aquellas acciones que te lleven a decir que esa cosa que tú piensas es verdadera. Esto es lo típico de cuando, por ejemplo, hay personas que tienen una ideología o que tienen una religión y lo que hacen es defender esa postura a capa y espada. ¿Por qué lo hacen normalmente? Lo hacen porque en ella van sus ideas, porque en ella va su personalidad. Es decir, cómo piensa, cómo actúa y cómo siente, que es lo que determinan cómo se mueve un ser humano. Entonces, entender cómo funciona todo esto es importante, porque pasarás de verlo todo este ciclo de manera inconsciente a verlo de manera consciente, poder controlarlo y poder cambiar lo que materializas en tu vida. Entonces, el primer punto de todo es, ante un estímulo, imaginémonos yo observo un león, es entender cómo piensas. Los pensamientos no dejan de ser juicios de valor, es decir, intentar interpretar desde tu punto de vista la realidad que estás observando. Que puede ser cierta o no, lo que comenté en algún vídeo, tú realmente lo que tienes es un mapa que tú te has creado en función de tus experiencias pasadas, pero no es la realidad que tú observas. Entonces, ese es el primer error que tiene el ser humano, ese sesgo. Date cuenta que cualquier pensamiento que tú tengas se ha formado porque tu cerebro ha extraído experiencias pasadas, se ha creado una idea y la ha puesto en tu mente. Entonces, date cuenta que desde la línea más básica ya estás sujeto a un juicio que ha hecho tu cerebro y que puede ser verdadero o no. Es el punto número uno, ¿cómo piensas ante una acción? Yo puedo pensar, por ejemplo, imaginémonos, ese león me gusta, ese león no me gusta, ese león me parece peligroso, ese león me parece muy dócil. Son todos juicios de valor que has creado en función de tus experiencias pasadas. Vale, punto número dos. El punto número dos del ciclo es básicamente cómo sientes. Ese pensamiento en tu cerebro va a estimular una serie de cascadas de reacciones químicas que lleven a secretar una serie de hormonas. Esas hormonas, por ejemplo las del estrés, fueron muy útiles a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque te permitieron sobrevivir. Otro tipo de organismos, por ejemplo el león, pues desarrolló más su instinto. El ser humano desarrolló su capacidad racional. Entonces, son distintos mecanismos, distintas estrategias evolutivas que le permitieron sobrevivir. Pero la clave de todo esto es entender por qué nos ocurre esto para poder controlarlo. Repito, eso es la clave de todo esto. Entonces, yo veo un león, se desencadena una serie de reacciones químicas en mi cuerpo que me hacen tener, por ejemplo, imagínate, estrés ante ese león, miedo, ira, angustia, excitación. Entonces, la clave de todo esto es que date cuenta de que algo que era no material, no físico, como es una idea, que aún a día de hoy no se sabe por qué, o sea, el humano no es capaz de explicar cómo puedes tener ideas de una situación pasada. Es decir, por ejemplo, esto es un concepto muy importante que un día me sorprendió. El ser humano tiene la capacidad de poder viajar al pasado y al futuro, puesto que cuando tú imaginas lo que ocurrió, tú estás en el presente, pero tú estás imaginando cosas que ocurrieron hace 10, 15 meses. Entonces, hipotéticamente, estás viajando a ese pasado. Y es una locura. Es una locura porque todavía no se sabe explicar qué estructura tiene ahí arriba, o sea, aquí dentro del cerebro humano como para poder hacer eso. Bueno, volviendo al tema, que me desvío. Vale, ¿cómo piensas, cómo sientes ante esa situación y cómo actúas? Es decir, ese pensamiento va a generar
¿vale? En ese ciclo, un sentimiento interior de tu cuerpo. Es decir, pasaste de una idea, que es algo no físico, incluso metafísico, se podría decir algo no físico, ¿vale? Y fuiste capaz de transformar una serie de reacciones químicas que biológicamente se extendió esa sensación a lo largo de todo tu cuerpo. Es decir, pasaste de algo no físico a algo físico. Es decir, acabas de materializar una idea en el interior de tu cuerpo. ¿Qué peligros tiene esto? Que dependiendo de cómo sientas, en un momento determinado vas a actuar de una manera distinta. Y el cerebro lo que hace es registrar los distintos pensamientos que tú tienes, ¿vale? Ver cuál es el efecto positivo o negativo que tú observas del mundo. Por ejemplo, un león, pues me encanta el león, ese es el juicio, el pensamiento. Sientes que te sientes muy bien, te sientes excitado porque estás viendo leones y te encanta. Y tú grabas como que esa experiencia ha sido correcta, esa experiencia ha sido buena. Esa experiencia puede replicarse y no pone en peligro mi supervivencia, que es como funciona el cerebro. Es decir, intentando protegernos constantemente de cualquier ataque externo. Entonces, en función de todas estas experiencias que tú vas teniendo a lo largo del tiempo, todos esos pensamientos ligados a sentimientos, tu cerebro crea pautas y crea asociaciones. Este ciclo repetido a lo largo del tiempo, que es pensamiento-sentimiento, ¿qué problema tiene? Cuando adquieres un sentimiento, ¿vale? Ligado a una determinada experiencia que tú has tenido, esa experiencia la recuerdas de una manera como más intensa. No mejor ni peor, pero sí la recuerdas como una experiencia distinta al resto. Eso lo que hace a tu cerebro es estimularlo, es decirle, vale, quiero que recuerdes exactamente esta información, quiero que recuerdes este momento, tu primer beso, recuérdalo, fue increíble, sigues acordándote de él. La primera vez que montaste en bicicleta, un clásico. La primera vez que fuiste a X sitio que tenías muchas ganas de ir. El primer viaje con tus amigos. Es decir, todas esas experiencias el cerebro lo que hace es marcarlas, etiquetarlas y guardarlas. ¿Qué problema tienen todas estas experiencias? Que recordemos que son interpretaciones de la realidad. Y al igual que puede haber experiencias geniales, increíbles, tu cerebro es capaz de manipularte y crear esas mismas experiencias adscribiéndole un carácter negativo siempre y cuando estén poniendo en juego tu supervivencia. Imaginémonos, por ejemplo, el miedo que tuviste porque una vez alguien te rechazó, porque una vez cierta persona jugó con tus sentimientos. ¿Qué problema tiene eso? Que tu cerebro también registra eso y le pone una etiqueta negativa. En ese caso no está afectando directamente a tu supervivencia, pero sí a tu ego. Y eso al cerebro no le gusta. Entonces, dependiendo de cómo sientas, hemos visto que determinará las distintas acciones que tú haces a lo largo del día, cómo enfocas una determinada actividad que estás realizando. Pero lo peligroso de todo esto es lo que llaman la coherencia intelectual o coherencia pragmática, que es que tu cerebro va a buscar aquellos nuevos pensamientos que vuelvan a generar los mismos sentimientos. Entonces esto acaba siendo un loop, un ciclo, un rizo, donde tú piensas, imaginémonos angustia, ira, y de repente sientes esos sentimientos en tu cuerpo de me siento mal, soy un desgraciado, no me tengo malestar en el cuerpo. Y en vez de coger y cambiar e ir a un nuevo pensamiento distinto, tu cerebro lo que hace es generar esos mismos pensamientos que acaben magnificando la bola, que acaben haciéndote sentirte peor y peor y peor y peor y peor. Y genera sentimientos que cada vez pues te duelen más y generas nuevos pensamientos que refuerzan esos pensamientos. ¿Por qué? Por la idea de la personalidad. El ser humano quiere guardar su personalidad y le da miedo cambiarla, porque implica romper con todo lo anterior. Cualquier cosa que no puedas controlar ponía al cerebro en una situación de no control. Y eso podría poner en juego su supervivencia. Entonces, la gracia de todo esto es que te des cuenta de que, por ejemplo, si estás en una situación en la cual te sientes constantemente mal, notes que tienes pensamientos que van de acorde a todo esto, que te des cuenta de por qué ocurre, que te des cuenta de que tu cerebro está buscando continuamente reforzar las viejas pautas para uno, no gastar más energía. Si lo puedes automatizar el proceso mucho mejor de tener los mismos pensamientos constantemente, no gastas energía. Y número dos, no tiene sentido cambiar tu personalidad, porque el ser humano tiene la creencia de que tiene que defender a muerte esa personalidad. ¿Quién es? Sus valores. ¿Cómo voy yo a hacer eso? ¿Cómo voy a cambiar si siempre he sido así? Y cuando esas personas
Son capaces de salirse de toda esa realidad. Empiezan a experimentar cosas nuevas. Una persona que empieza a sentirse abundante ve que la realidad a su alrededor cambia. Cambia sus interpretaciones. Empiezan a ocurrir cosas nuevas. Y esto no es magia. Esto es simplemente que tú estás teniendo nuevos pensamientos, que se están transformando en nuevos sentimientos, y esos sentimientos te llevan a nuevas acciones. Entonces, la próxima vez que te sientas mal, empieza a entender cómo estás pensando, qué te estás diciendo a ti mismo. Tú no puedes esperar pobreza, perdón, al revés, riqueza, si constantemente tienes sentimientos de no tengo dinero, estoy fatal, no voy a dar, no voy a aportarle nada al resto, no digo monetariamente, pero no voy a dar altruistamente nada, ni mis sentimientos, ni no voy a expresar mis sentimientos, ni mis pensamientos, ni voy a gastar tiempo con esa persona porque es no sé qué, porque es no sé cuánto. Nos llenamos la boca con juicios. Y la raíz de todo eso es que tú realmente, si te das cuenta, estás siendo inconsciente de lo que ocurre. Estás teniendo sentimientos de falta, de ausencia. Y eso nunca te va a llevar a la abundancia. Es justo lo contrario. Vale. Ahora quiero que entendáis otra cosa. Y es que el 95%, lo tengo repetido 1000 veces, pero quiero que eso os quede grabado, de la actividad cerebral es subconsciente. Nuestros sentimientos, que son cargas magnéticas, pero bueno, esto no me voy a meter en eso. Nuestros sentimientos, ¿vale? Daros cuenta que responden principalmente a tu cuerpo, es decir, tu parte inconsciente. Tú no te das cuenta de que hace la digestión, tú no te das cuenta de que secretas hormonas, tú no te das cuenta de que late tu corazón, es todo inconsciente, todo ese proceso. Pero realmente tú sí que tienes esa secretación de hormonas a lo largo de todo tu cuerpo. Es decir, tus sentimientos no dejan de ser la parte subconsciente de tu cuerpo, que forma el 95% de tu actividad cerebral. Entonces, cuando tú piensas e intentas cambiar y dices, estoy aburrido de estos sentimientos, de tal, tengo que cambiar ya la manera de pensar, muchas veces te encuentras con una pared. O sea, intentas empujar algo que no puedes mover. Porque tú, a través de tus pensamientos, que es la parte consciente, que es el 5% de tu cerebro, estás intentando mover un muro, ¿vale? Que es el 95% y que tira hacia el otro lado, que está formado por los continuos hábitos que tú tienes. Lo que estás acostumbrado a hacer. Todo ese conjunto de hábitos, todo ese conjunto de patrones que tu cerebro fue registrando a lo largo del tiempo, son los que ahora te están impidiendo avanzar. Es decir, muchas veces vas a tener que pensar, ¿vale? Y esto, la gente que lo experimenta, no digo a nivel de meditaciones ni ninguna historia de estas, todo el mundo lo ha experimentado alguna vez a lo largo de su vida. Hay momentos en los que tienes que dejar la razón de lado y dejarte llevar por los sentimientos. Pero muchas veces ocurre incluso lo contrario, que tienes que, aunque cueste el triple, silenciar tus sentimientos para a través de la razón llegar a otro punto distinto, que es donde tú quieres llegar. Y no es fácil, porque estás luchando contra el 95% de tu cerebro. Y eso es lo complicado de todo esto. Entonces, cuando inicies todo esto, cuando digas voy a tener nuevos pensamientos que generen nuevos sentimientos y que empiecen a hacer este ciclo, date cuenta que vas a tener que romper con tus reglas establecidas, tus límites, lo que consideras posible, lo que consideras imposible, lo que crees que eres capaz de hacer. Vas a tener que romper contra tu personalidad y eso le va a hacer muchísimo daño a tu cerebro. A largo plazo será lo mejor posiblemente porque conseguirás diseñar una persona que tú quieres ser. Pero va a costar mucho porque es lo que te digo, al principio estás rompiendo con todo lo establecido, con todo lo que creías posible. Pero lo bonito de todo esto es que cuando consigues ver más allá y cuando consigues dejar a tu antiguo yo, te das cuenta que estás en un sitio mucho mejor. Te das cuenta de que ahora, como tienes estos nuevos sentimientos que generan nuevos pensamientos y estos nuevos pensamientos que generan nuevos sentimientos, eres capaz de hacer acciones distintas. ¿Y ahora qué pasa al hacer acciones distintas? Que obtienes resultados distintos. Obtienes distintas maneras de ver el mundo, distintas interpretaciones, te relacionas con otro tipo de personas, empiezas a crear la vida que tú quieres. Y dejas ese estado total de pasividad, donde ahora tú eres el creador, ahora tú eres la persona que dice, voy a hacer esto y lo voy a lograr. Y te das cuenta que cada vez eres capaz de hacer más cosas, que cada vez tienes más confianza en ti, que cada vez silencias más tus pensamientos negativos. Y simplemente el único cambio que has hecho es generar nuevos pensamientos que te están dando nuevos sentimientos y que esto genera nuevas acciones. Y al haber generado estos nuevos sentimientos, que son el 95% de tu actividad subconsciente, cada vez es más fácil, porque cada vez esa muralla es más pequeña. Y no solo eso, que al estar
influenciada por las cosas que tú quieres lograr, llega un punto en el que va rotando y se pone a tu favor. Y es los propios sentimientos empiezan a empujar a tus pensamientos, empiezan a ayudarles, como si fueras cuesta abajo. Es como que al principio tienes tus pensamientos de toda la vida, tus sentimientos de angustia y de temor. Llega un punto en el que dices, ¿y si? ¿Qué pasaría y si hago tal cosa? ¿Qué pasaría y si fuera la persona más abundante? ¿Qué pasaría y si fuera la persona que deseo ser? ¿Qué pasaría y si me atrevo a hacer esto? Empiezas a tener esos pensamientos. Empiezas a tener fe. La fe no es religiosidad, que también puede ser. La fe es creer que es posible algo sin tener ningún tipo de evidencia física de que ese algo va a ocurrir. Cuando empiezas a tener fe de que tú puedes llegar a ser ese estilo de persona, abundante, con amor, o sea, no puedes generar amor si tus sentimientos, la mayor parte de ellos son odio. Entonces, cuando empiezas a creer que todo esto es posible, que todo va a salir bien, que tú puedes ser la persona que quieres ser, esos nuevos pensamientos van a ir acompañados de sentimientos ligados a ellos. Y notas como que vas subiendo por esa montaña, que cada vez te es mucho más fácil, cada vez la pendiente se suaviza más, se suaviza más, se suaviza más. Y llega un punto en el que los nuevos sentimientos que estás teniendo de gracia, de que me sale todo bien, de que empiezas a hacer acciones nuevas que te están llevando a lo que tú realmente quieres materializar y ves que tienes resultados, que te está saliendo todo bien. Es como que de repente doblegas la cuesta y vas rodado. Parece que todo te sale bien y simplemente ha sido cambiar los pensamientos que tenías. Ahí es donde está la clave de todo esto. Tony Robbins decía, la calidad de tus pensamientos la calidad de tu vida viene determinada sobre todo por la calidad de tus pensamientos. Y al principio lo que digo, va a ser muy difícil, pero llega un punto donde tú te darás cuenta de que los nuevos hábitos que estás construyendo y que al principio sí que cuesta mantenerlos, son los mismos que te hacen avanzar. Son los mismos que te están ayudando. Y cada vez ya no tienes que tener tanto esfuerzo mental. Ya va todo rodado. Entonces, espero que os motivara muchísimo este vídeo. Espero que os gustara. Que entendáis cómo funciona toda esta manera de pensar, de sentir, de actuar. Y que os encantara. Solo con eso ya estoy contento. Espero que saquéis migajas de pan que podáis seguir guardando para mejorar vuestra experiencia. Y nada, muy contento por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.